Hola, ¿cómo están? El gobierno de la Argentina busca avanzar en un desmantelamiento de los lugares esenciales. Todo esto de donde además se llevaba adelante la preservación de esta memoria colectiva, atacando también a sus trabajadores y anunciando cierres de centros culturales que formaban parte también del lugar donde guardaba esta memoria. ¿Para qué? Para poner en la impunidad los delitos de lesa humanidad. ¿A qué responde esta estrategia de un gobierno que pone nuevamente en vilo la democracia? Hoy vamos a analizar los escenarios. Inicia el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Argentina. Milei pretende borrar la historia. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi, identificar a esta nación suramericana con los colores de su bandera. En esa fotografía tenemos a Javier Milei. Ha cumplido ya un año de gobierno y ejecuta su plan a toda velocidad. Ha despedido a más de 261.000 trabajadores públicos y sigue aplicando profundos recortes al gasto en áreas como salud. Esto implica asistencia social, también a la educación. Todas estas medidas han sido rechazadas durante diversas manifestaciones. La estrategia del gobierno de Javier Milei que ha sumido a la Argentina en un nuevo capítulo caótico en el que los índices de pobreza se han disparado ya en un 52%. Así lo está reseñando el Instituto Nacional de Estadística y Censo. El INDEC también revela que 7 de cada 10 niños argentinos están en pobreza. Muchos de ellos se llevan un solo alimento a la boca al día. Más de la mitad de la población, estamos hablando de casi el 53%, no llega a cubrir sus principales necesidades. En la actualidad hay 12.000 personas en situación de calle, tan solo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 2.000 más de lo que registraba la gestión 2023. Un estado que además empeora porque se elevan las tarifas en los distintos servicios: electricidad, agua, gas y también el transporte público. ¿Qué representa esto? También lo revisamos en nuestro mapa. La motosierra, denominada así durante la campaña del gobierno de Javier Milei, continúa con el desguace del Estado. Esta vez arremete en los sitios de memoria. Por ejemplo, cuando hablamos de la dictadura militar, 1973, 1983. Forma parte del ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia. Este es uno de los espacios más afectados, que es el ex Virrey Ceballos, en el barrio porteño, donde los últimos 5 trabajadores que tenían fueron despedidos. Un espacio donde funcionaba un centro clandestino de detención, tortura, exterminio, bajo la órbita de la Fuerza Aérea. Milei es un negacionista de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época de la dictadura militar en esa nación, donde se han registrado más de 30.000 detenidos desaparecidos, una cifra que intenta desconocer, alegando que solo eran 8.753. El gobierno avanza ya en el vaciamiento concreto de estos espacios de defensa de derechos humanos, no solamente despidiendo a su personal, sino también calificando de innecesaria la garantía del funcionamiento de este tipo de secretarías, que ha permitido también el esclarecimiento de varios casos que se han cometido antes de la llegada de la democracia. Sobrevivientes durante el juicio a las juntas militares, por ejemplo, del año 1985, y en los juicios de lesa humanidad, reiniciados a partir de 2004, un espacio que ahora pretende cerrar, así como los juicios de investigación. Pero, ¿por qué da estos pasos? ¿Qué implica este precedente para la región? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Nos acompaña hoy en el mapa, analista internacional desde la Argentina, es director general de PIA Global, Fernando Esteche. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por tu tiempo para el mapa. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Fernando, ¿a qué responde la estrategia que implementa Javier Milei? Sabemos que es un negacionista, pero ¿por qué desguazar estas instituciones que no solamente abarcan o albergan una memoria, sino también han servido para el esclarecimiento de varios delitos de lesa humanidad que, recordemos, no prescriben? Sí, hay dos cosas. Una que es puntual no de corrección, pero sino de ajustar la categoría. Yo no diría que Milei es un negacionista, ni que el gobierno de Milei son negacionistas, sino que son apologistas. Ellos no niegan lo que pasó en la dictadura, sino que lo reivindican. Ahí hay una diferencia filosófica y eso nos permite entender la pregunta
fundamental que vos planteas, que tiene que ver a qué responde esto. Bueno, lo que responde fundamentalmente es a construir un fundamento filosófico, una nueva narrativa histórica, una administración, una gestión de la memoria colectiva administrada por ellos, que justifique lo que pretenden como instauración de un proyecto político, que es la instauración de un proyecto policíaco, neoliberal policial, al estilo Bukele o al estilo Noboa en Ecuador, con las propias características de lo que es la tradición histórica del pueblo argentino, para lo cual además tienen que resolver la relegitimación del accionar de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, que más allá de la dictadura siempre tuvieron un accionar en general bastante impugnado por la sociedad civil, que tiene que ver con abusos y excesos más allá de la dictadura que han hecho durante la vida democrática. Ahora, cuando vos señalás qué cosas han hecho, han desmantelado, hay datos que me parece que son muy elocuentes para plantear de qué estamos hablando. Ahí señalaba el informe muy claramente, después de la ley de obediencia debida y punto final que hizo el gobierno de Alfonsín, radical de Alfonsín, y después el gobierno del menemismo planteó un indulto general a los pocos condenados que había. De ahí en adelante, ¿no? de punto final, fue el 2004 donde los organismos de derechos humanos y las fuerzas vivas, la sociedad civil argentina, pudo volver a imponer, justamente como bien decías vos, que los juicios de lesa humanidad, por ser de lesa humanidad, no prescriben. Entonces poder sentar en el banquillo de los acusados a aquellos que producto de las leyes de impunidad se habían escapado. Eso para sostener las investigaciones, la memoria viva, la administración de información que permita, en términos de lo judicial, construir un relato judicial probable que pruebe los delitos aberrantes que habían cometido. Se construyó una serie de dispositivos y organismos, algunos desde la sociedad civil y otros directamente desde el Estado. Lo que está haciendo Milei es desmantelando todos los dispositivos estatales que permitieron construir, hacer construcción probatoria, recuperar nietos, hacer investigaciones, reconstruir documentación, como son, por ejemplo, digo, lo que han la Comisión Nacional del Derecho a la Identidad, que es el organismo que fundamentalmente con el banco de datos genéticos, fíjate, fundamental, al banco de datos genéticos lo desfinanció. No tiene más plata para mantener las muestras genéticas que tiene, de algunas abuelas que ya van falleciendo, para poder recomponer la identidad de los nietos desaparecidos. Esto funcionaba directamente relacionado con la Comisión Nacional de Identidad, que la cerró. Se dijo, esto no sirve para nada, es un antro de adoctrinamiento, lo cerró. Y otra cosa que cerró es el equipo de relevamiento y análisis de las Fuerzas Armadas, que era un equipo muy formado, con muchos años de trayectoria, que lo que hacía era trabajar sobre la documentación de la época de la dictadura de las Fuerzas Armadas, y esto permitía a fiscales y jueces construir las imputaciones y los procesamientos. Bueno, esto también lo cerró con otros cierres de otros organismos, como bien ahí estaban mencionados en el informe. Hace poquitos días, este fin de semana, estuvimos muchos de nosotros ahí en torno de lo que era el principal centro clandestino de detención, que era la Escuela Superior de Mecánica y la Armada, y que pasó a ser con la democracia y con todas estas luchas, un centro de la memoria. Bueno, también justamente en la gestión arbitraria y mendaz de la memoria va cerrando todos estos dispositivos. Y finalmente lo último que te digo es, en estos juicios que se le hacen a los genocidas, ¿no? A que se imputan a los genocidas, el Estado Nacional, la Secretaría de Derechos Humanos, que es una secretaría que depende del Ministerio de Justicia, participa como querellante, es decir, actúa directamente sobre la causa. Bueno, la Secretaría de Derechos Humanos hoy se ha quedado, yo creo que con un remanente de empleados de menos de una docena de empleados, porque los han echado a todos, lo cual neutraliza la posibilidad de que accione como querellante esta secretaría. Así que me parece que ante la pregunta hecha, todos estos datos que te doy me parece que responden a en qué anda esto. Han desmoronado y desmantelado los dispositivos de posibilidad de construir las imputaciones, los procesamientos, y además de dar lugar a los juicios, porque este año fue el año donde menos
sentencias hubo desde que se iniciaron los juicios de nuevo en el 2004. Ya hubo solo 14 sentencias. Ahora, y el 80% de los, con esto termino, el 80% de los acusados condenados están cumpliendo condena no en cárcel común, que es lo que el reclamo histórico de los derechos humanos, sino que los han pasado a todos a un régimen domiciliario, están todos en sus casas, que como dignos ex generales del ejército argentino viven en country y en estos lugares, ¿no? Esto, de alguna manera, Fernando, con estos datos que son valiosos, que nos ayudan a tener una radiografía clara de lo que realmente representa este desguace, este vaciamiento, desmantelamiento, como quieran denominarlo, de estas instituciones claves para el esclarecimiento de estos delitos de lesa humanidad, ¿está revelando el verdadero rostro de quienes gobiernan la Argentina? Sí, yo creo que eso... Bueno, el problema es que no nos confundamos con eso, digo, está muy claro lo que hacen y lo hacen de manera transparente y lo reivindican. Por eso te digo, no es que son negacionistas, sino que son apologistas, y estamos en un momento social donde una porción de los argentinos está validando estas acciones, está validando no solamente la violencia institucional contra protestas sociales actuales, sino que está validando la violencia estatal contra lo que fue la lucha por la democracia durante la dictadura, y valida incluso, te digo, a nivel de, hubo en julio de este año, del año que pasó, del 24, una comisión de diputados nacionales que visitaron a una cantidad importante, a los más emblemáticos genocidas de la Argentina, donde estaban Astiz, Suárez Mason, Aníbal Gordon. Digo, Astiz es quien hace la operación de desaparición de las madres, de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Imagínate cuán emblemático y qué peso específico tiene semejante degenerado. Bueno, una comisión de diputados nacionales del oficialismo lo fue a visitar a la cárcel a ver las condiciones de detención, y a partir de ahí se dispararon una catarata de domiciliarias. Y eso tiene algún nivel de consenso en una porción, yo creo que minoritaria, pero que es una porción, no obstante, no despreciable, de los argentinos, que son los que le están dando sustento social a este proyecto, porque fíjate que todo lo que describís vos es básicamente una implosión económica, todo lo que describe el informe, ¿no?, que hacen para introducirnos, es una implosión económica. Estamos hablando del 52% bajo la línea de pobreza, de 7 de cada 10 niños en la línea de pobreza. Bueno, no obstante lo cual, no se asoma en el horizonte inmediato una crisis política, sino que está gobernando, con suerte, ha construido un dispositivo de gobernabilidad no solamente en base a la represión, a la protesta social, sino que también está sustentado sobre algún tipo de consenso de algún sector muy particular de los argentinos. Pero yo te insisto para tratar de entender este apologismo y esta política que uno no la entendería, de por qué a estos genocidas que tienen 70, 80 años, ahora se los reivindica, se le lava la cara, se los llevan a su casa. Digo, eso tiene que ver con empezar a fundar filosóficamente, construir una narrativa social que construya un sentido común, que justifique la instauración de un gobierno que va a necesitarlo, porque van a tener que devaluar, porque esto no se sostiene mucho en el tiempo, van a tener que reprimir a los sectores que naturalmente van a salir a reaccionar ante las condiciones de vida actuales. Entonces, que justifique y funde un Estado policial neoliberal al estilo de lo que es Bukele o Noboa. Las claves también para poder entender a qué responde la estrategia que implementa el gobierno de Javier Milei, por qué el desguace, vaciamiento y desmantelamiento de estas instituciones y el despido de cientos de trabajadores que le han entregado su vida al esclarecimiento de estos delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Ahí nos preguntamos también sobre la mesa, ¿qué estado tiene la democracia en esa Argentina? De esto y más hablaremos al regreso de la pausa, y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web DRT, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Habla del riesgo país de Argentina, que cae a su nivel más bajo desde el año 2018. El índice económico que elabora el banco estadounidense JP Morgan ha caído, abriendo esta semana 6.39% hasta los 571 puntos básicos, alcanzando su nivel más bajo desde el año 2018. Y el índice bajó 39 unidades respecto al cierre anterior. Cerrando ya la semana pasada, cuando el gobierno anunciaba que el país recibía
recibiría un préstamo de $1.000 millones de parte de bancos internacionales. La caída sostenida del riesgo país acerca a este indicador a valores del 3 de agosto del año 2018, cuando marcaba también 571 puntos básicos. Así lo están informando. Por otra parte, también la Bolsa de Valores en Buenos Aires, S&P Merval, trepó 1.3% en pesos y avanzó 1.5% de dólar hasta los 2.339 puntos. Aunque se trata de un nuevo récord histórico, así lo están reportando varios medios de comunicación en esta materia, esto no está descartando que la Argentina atraviese aún problemas caóticos en medio también de la renegociación de su deuda millonaria adquirida por uno de los aliados de Javier Milei, como es Mauricio Macri, con el Fondo Monetario Internacional. Así las cosas en ese país. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis. Esta es una imagen que ha circulado ampliamente en plataformas digitales. Y es que las abuelas de Plaza de Mayo informaron ya la restitución de la identidad del nieto número 138 restituido. Es hijo de Marta Enriqueta Porlare y Juan Carlos Villamor. Cuando se conocieron, Portale tenía un hijo, Diego Antonio, de una pareja anterior. Villamor le dio posteriormente su apellido. Ambos militaban cuando fueron secuestrados por un comando el 10 de diciembre del año 1976 en la ciudad de Buenos Aires. Portale cursaba un embarazo de 8 meses y medio y pensaban llamarlo Soledad o Manuel. Ambos fueron vistos por sobrevivientes en el ESMA, hoy el EXMA, donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos, donde además funciona un museo de la memoria, verdad, justicia y no repetición, un lugar que además sirvió en su momento para ejecutar torturas, donde había nacido este niño. María del Carmen, hermana de Juan Carlos, y Carmen Morinigo, madre del hombre, fueron quienes solicitaron ante ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conocer el paradero de su nieto. Esto representa un nuevo paso en la búsqueda incansable de los hijos desaparecidos apropiados durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Vamos a sumar para analizar este escenario. Nos acompaña en directo analista político desde la Argentina, Gabriel Fernández, con nosotros. Hola Gabriel, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo vas? Claro, de entrada me tocó este tema muy de cerca porque yo fui director del diario de Madre de Plaza de Mayo en los años 90 y en el primer tramo del siglo colaboré desde lo comunicacional con la Secretaría de Derechos Humanos que lideraba Eduardo Luis Galde, lo cual implica todo el proceso inicial de despliegue sobre la devolución de la ESMA al pueblo argentino. Conociendo el tema, puedo apuntar que lo que está haciendo Milei es cumplir el mayor sueño del liberalismo oligárquico en la Argentina. El liberalismo oligárquico necesitó frenar los derechos sociales y los laborales. Es decir, atacar al pueblo argentino en su matriz, que es la que le dio la posibilidad de construir una industria próspera y una economía sana. Esto se sucede en la Argentina contemporánea desde el fin del primer ciclo peronista, 1945-1955. A partir de 1955 se experimentan políticas de esta naturaleza y con posterioridad en el periodo 2003-2015, donde la Argentina vuelve a apostar a la producción, vuelve a apostar a los derechos sociales y la oligarquía liberal lo que hace es combatirlo de manera plena, señalando que es un gasto innecesario y que beneficia a solo un sector de la sociedad. Creo que una vez que vemos eso, entendemos que es un registro histórico, una pulseada intensa desde el fondo de la historia argentina, que hoy se manifiesta con gran intensidad debido a la gestión de Milei. Sí, y en medio de este contexto, Gabriel, hay que profundizar un poco ya con este análisis geopolítico que caracteriza al mapa. ¿Qué precedente marca esto para la región? Un país que además se ha trazado un camino de ser prácticamente el que lleve la bandera de una desintegración, y lo digo con propiedad, lanzando inclusive amenazas de injerencia e intromisión a las democracias de otros países, como el caso de Venezuela. ¿De qué democracia
habla Javier Milei. Yo creo que la unidad continental es esencial para poder progresar en cada una de las regiones. Creo que la CELAC es un elemento importante para trabajar desde México hasta la zona austral, pero creo sobre todo que en esa zona del sur, el bloque Argentina, Brasil, Chile, sería muy importante para dinamizar la búsqueda de una economía interconectada y a partir del conjunto subcontinental vinculada con los emergentes, con los BRICS. Esto no está sucediendo debido a la deserción argentina. La deserción argentina hace daño al conjunto de América Latina, tanto en materia de derechos humanos como en materia económica. Hay países que, pese a las dificultades, se están manteniendo dentro de un rumbo multipolar que los puede beneficiar a futuro. Uno de ellos, pues lo ha mencionado, es Venezuela. Ahora bien, ¿por qué la Argentina deserta cuando durante muchos años fue bandera de tercera posición, bandera de no alineamiento? En buena medida debido a los problemas internos sufridos por el movimiento que llevó adelante esas políticas, porque las luchas intestinas en el peronismo han dañado las posibilidades de desarrollo de una política conjunta popular en nuestro país que lleve adelante ambos derechos de manera concatenada, los sociales, laborales y los derechos humanos. Ahora, quiero proponerte que revisemos rápidamente nuestra leyenda para poder ver también este otro escenario, porque todo este contexto se da además en un movimiento político. Se acercan elecciones en ese país y entre acuerdos y también conflictos que tejen a una crisis política que hace también a esta nación suramericana. Veamos. Esto lo reseñaba el propio presidente de la Argentina, Javier Milei. Decía esto: habría que ver intenciones, si tiene, de involucrarse activamente en la política partidaria y de cargos. Yo estoy dispuesto a conversar estos temas, decía. Además, estoy abierto a sus propuestas. Hay una vocación activa de ir a un acuerdo total en todo el país, haciendo referencia al acercamiento, al restablecimiento prácticamente de esas relaciones con uno de sus aliados que lo llevó al gobierno. Hablamos del expresidente Mauricio Macri. Gabriel, esto devela el camino a seguir de un gobierno que se ha trazado una estrategia absolutamente clara. Es la implementación de un modelo. ¿Qué nos dices? Hay que equiparar a Milei con otras fuerzas que han sido consideradas derechistas a nivel planetario, porque muchas de ellas se han caracterizado por dar batalla al atlantismo. Milei lleva a la Argentina al peor de los escenarios, que es una nación con ajuste y con recesión, pero sin ningún tipo de reivindicación nacional, ni siquiera en materia de derechos humanos, ni siquiera en materia de derechos y recursos naturales. De hecho, hoy arranca la privatización de INSA, que es una firma siderúrgica del Estado. Es decir, la idea de Milei es atar a la Argentina a la cola, a la rastra de las potencias del bloque anglosajón, que ya de por sí están en decadencia, sin ningún tipo de beneficio que pueda llegar a volcarse sobre el mercado interno. Por lo tanto, como bien dijo Fernando hace un ratito, me parece que esto no tiene futuro. Siempre se han aplicado estos planes, esto no es nuevo. Hay algunas características como es el carácter lumpen, el carácter disociativo de la personalidad del presidente y sus aliados, pero ese es el programa que intentó aplicar Álvaro Azogaray, Cría Garbacena, José Alfredo Martínez de Oz, Domingo Felipe Cavallo. No es una novedad para la Argentina y siempre termina mal, y termina con crisis sociales muy apreciables como la del 2001. Por eso me parece que prepararse para entender lo que sucede y buscar una forma de gobierno que genere esperanza para el conjunto del pueblo argentino es una de las tareas presentes. Sobre todo, no es que lo digo porque pienso que es necesario luchar por la justicia, aunque eso es así, creo que en este momento internacional se están dando las condiciones. Pocas veces hemos visto al bloque eurasiático tan dispuesto a invertir, a comerciar en igualdad de condiciones y a beneficiar a otras naciones. En ese sentido, creo que el subcontinente en particular y la zona austral específicamente
tienen un rol que cumplir en el armado de una economía más pujante, adecuada a los tiempos que corren. Argentina se ha equivocado fuertemente al escoger al perdedor de este periodo, que es el bloque anglosajón. Ahí está, una postura clave también para entender cómo se manejan estos movimientos, lo que hay detrás y a quién beneficia. No solamente este negacionismo, sino también esta apología que hace el gobierno de Javier Milei y la estrategia trazada también no solamente dentro del país, sino también que implica al resto de la región. Como siempre, gracias Gabriel por habernos acompañado y compartir tu análisis con nuestros televidentes. Vamos a finalizar nosotros el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Negacionismo. Forma parte de un plan que emprende la extrema derecha en la Argentina y el mundo. Cometió una apología de lo sucedido durante la dictadura. Una estrategia de Javier Milei que abarca el plan de impunidad para genocidas detrás del ajuste en derechos humanos. A eso responde el despido del personal impulsado por el presidente que deja sin funcionar áreas claves. Derechos humanos en Argentina está atravesando su peor momento. Cuando escuchamos casos de restitución de identidad, debemos entender la labor también de la Secretaría de Derechos Humanos, que ha venido trabajando junto a las madres y abuelas de Plaza de Mayo en esta cruzada, encontrando respuestas que los perpetradores nunca han querido dar. Este organismo del Estado se encuentra atravesando uno de los ajustes más brutales con la reducción de su personal a partir de un plan de desmantelamiento. Acuerdos. Milei está apresurando a seguir aplicando su motosierra en un país que ya ha perdido hasta su propia soberanía. En beneplácito del establishment sionista, los intereses recaen en minar la región y privilegiar a las grandes transnacionales. La Argentina está atravesando un colapso en distintas áreas como educación, salud, economía y hasta política. Prestada a esos planes, incluso desestabilizadores y de injerencia, hace mucho que la Argentina dejó de ser lo que era y aún así se anima a hablar de democracia. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.